Queremos pedirle ahora, ingeniero Slim, si fuera tan amable de dirigirnos unas palabras. Buenas noches. Agradezco profundamente a la Universidad del Claustro de Sor Juana, a su consejo universitario, a su rectora, Carmen Beatriz López Portillo, el haberme hecho el favor de otorgarme esta presea que recibo con mucho gusto, un gran gusto, una gran emoción y un gran compromiso. Muchas gracias por la presea. Agradezco y me da mucho gusto que estén con nosotros y aparte de las amables palabras de Carmen Beatriz y de Jacobo, que nos acompañen y tenga yo el gusto y honor de contar con su amistad, el rector de mi universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, por supuesto que esté la rectora, que esté Jacobo, miembro del comité ejecutivo, un equipo que hizo fundamental que pudiéramos transformar el centro histórico y revitalizarlo, Alejandra Moreno, que desde el principio, aún antes de ser la autoridad del centro histórico, estuvo trabajando arduamente, sobre todo en el aspecto social y cultural y en todos los proyectos que estuvimos trabajando, tanto en la comisión como en la fundación. Me da mucho gusto que haya miembros del Consejo Consultivo que siempre fueron un apoyo de orientación, como Rogelio Azcárraga, Juan Francisco Ili Ortiz, Carlos Payán y muchos más, que estén tantos familiares y amigos. El reto que parecía pues casi un problema imposible del centro histórico contó con una condición necesaria que fue prácticamente, que fue básica, el que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad estuvieran de acuerdo en trabajar juntos en este gran reto. Es así como con una reunión en el Consejo Consultivo en agosto de hace 10 años, nos reunimos en Palacio Nacional con el presidente de la República, el jefe de gobierno, los miembros del comité ejecutivo y el Consejo Consultivo que se nombró, la comisión ejecutiva correspondiente, y nuestro presidente vitalicio, que invitamos a don Pepe Iturriaga, que ha sido un gran inspirador, fue un gran inspirador del centro histórico durante varias generaciones y que fue siempre, nos acompañó en varias ocasiones, siempre fue inspiración, estímulo y orientación en relación al centro histórico. El programa se veía muy difícil, se veía un reto, pues no diría imposible, poco posible, y no se veía ya se habían hecho varios esfuerzos, pero ese reto se fue haciendo chico conforme hubo esa unidad de trabajo, esa solidaridad de interés por resolver el problema en todos los niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, la sociedad civil, inversionistas, fueron básicas la Universidad Nacional y la Universidad del Claustro de Sor Juana en ello. En ese comité ejecutivo, como saben, está el cardenal Norberto Rivera y la iglesia tiene 112 edificios en el centro histórico, fue muy importante su participación y apoyo, y por supuesto los vecinos del centro histórico fueron básicos para ello. Y se seguía haciendo chico el problema, o sea, se hacía menor, conforme pudimos tener claramente los objetivos, la visión de estos objetivos y los instrumentos para ello. Cuáles eran nuestros retos, cuáles eran los objetivos concretos y cómo empezarlos a atacar. Y todavía seguía haciéndose menor conforme al atacar esos objetivos, veíamos que había una cooperación, había una unidad, había una unanimidad de esfuerzo, de trabajo y sobre todo el poder
coordinar y trabajar con personas tan conocedoras, importantes y con tanto amor al centro histórico y a México como es Jacobo, como es Guillermo Tobar, el cardenal Norberto, que éramos los 4 miembros de la sociedad civil, conjuntamente con 3 representantes de muy alto nivel del gobierno federal y 3 representantes también de muy alto nivel del gobierno de la ciudad. Entonces éramos 10 personas que constituíamos esa comisión ejecutiva, que pues, se pudo trabajar con bastante eficacia en las reuniones que se tenían. Se definieron, como decía yo, los objetivos, y al tener claros los objetivos y empezar a trabajar en ellos, el problema empezó a hacerse menor. Los objetivos eran, bueno, pues era primero, como todos sabemos, se había degradado mucho el centro histórico, era hacer esfuerzos por levantar el nivel socioeconómico de la población del centro histórico. Ahí es donde entra la fundación y otro tipo de programas de educación, de salud, de inclusive visitas para evitar la violencia intrafamiliar. Se formó una organización para ese fin. Después se consideró también otra condición necesaria, la seguridad y los servicios públicos, en los que también hubo un gran esfuerzo conjunto del gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Se formó una policía nueva, entrenada de manera especial para el centro histórico. Se estableció un centro de mando en el mismo centro histórico. Se pusieron numerosas cámaras de televisión para que pudiera ver la vigilancia del centro histórico por este camino. 110, creo que eran 110 cámaras. Y bueno, pues eso ayudó mucho también. Y dentro de los servicios públicos, pues mencionó Jacobo cómo se hicieron subterráneas las redes de electricidad y de teléfonos, cómo se renovó el drenaje y el agua potable. Entonces todo ese esfuerzo fue muy importante y afortunadamente ha sido continuado en este nuevo gobierno de manera que lo ha llevado a otro nivel, yo diría quizás a un nivel superior, al reubicar a los que estaban en la calle haciendo comercio en locales que les facilitó el gobierno de manera más formal y permitiendo que las calles puedan ser usadas por la gente que viene a visitar. Vienen ahora millones de mexicanos, con orgullo lo visitan, con mucho gusto de poderlo apreciar, y como decía Jacobo, vienen a eso. Y también los visitantes extranjeros quedan muy sorprendidos al visitar nuestro centro histórico, al que todavía, por supuesto, habrá que trabajar permanentemente, pero todavía faltan varias cosas que diría yo importantes dentro de ese programa. Entonces, aparte del nivel socioeconómico y de la seguridad y los servicios públicos, fue muy importante pensar no en restaurar, lo mencionó Jacobo, se mencionó antes, sino en revitalizar. No solamente arreglar los edificios para que sean museos y a las 5 de la tarde se vaya y quede como un cementerio, como algo sin habitantes, sino que se promovió que más gente estudiara en el centro histórico, y afortunadamente la Universidad del Claustro de Sor Juana ha sido muy importante, abrió una carrera que ha sido muy exitosa, que es la de gastronomía, hace ya algunos años, ha sido muy importante. La Universidad Nacional de México ha sido muy importante en este sentido también, dándole vida y teniendo en buenas condiciones todos los inmuebles, abriendo el Palacio de la Autonomía, en lo que fue antes odontología, y la 2, la Prepa 2, etcétera. Entonces ha sido muy importante el trabajo de esas instituciones. Banco de México también con algunos de sus edificios ha restaurado los mismos. El gobierno federal utiliza de manera constante la Secretaría de Hacienda, sus oficinas acá, que ya se había ido al sur de la ciudad. Entonces eso ha sido muy importante. El gobierno de la ciudad despacha también aquí en el centro, que ha sido también básico. Y pues por un lado ha habido esa alternativa de educación en la universidad, pero al mismo tiempo buscamos que hubiera más trabajo, más empleo en el centro, que se había ido, pues se fue la universidad, se fueron las oficinas de gobierno, se fueron el sistema financiero fuera del centro, todo el sistema financiero se fue fuera del centro, el comercio, las departamentales, todo se fue fuera del centro. Entonces había estado
abandonado y muchos negocios habían tenido que cerrar sus puertas, y conforme se iban y cerraban, pues se iban más y cerraban más. Y afortunadamente muchos de ellos aguantaron muchos años, siguen en sus locales ya centenarios, algunos de ellos. Y bueno, aquí fue muy importante que volviera a haber empleo, que viniera gente a vivir al centro histórico, y afortunadamente han sido muchos jóvenes los que han venido a vivir al centro histórico. Hicimos un corredor tecnológico, otro de entretenimiento, otro cultural, y han sido en todos estos lugares y estos espacios donde se ha permitido habilitar algunos viejos edificios para que vengan a vivir personas al centro. Y estos jóvenes encuentran un lugar fantástico donde pueden estar caminando, encuentran todo y mucho más barato que en la Condesa, por ejemplo, que ya se ha saturado, se ha encarecido, o que en algunos otros lugares. Entonces hay un gran número de jóvenes viviendo en el centro histórico. Por primera vez ya en los últimos años ha habido un repoblamiento importante. Alejandra conoce las cifras mejor que yo, ¿no? ¿Cuántos son? Como 8,000, 10,000, 8,000 personas nuevas que han venido a vivir recientemente. Fuentes de trabajo se han creado y zonas de entretenimiento que cuando yo era joven, no digo niño, más niño también, todos los cines estaban en el centro histórico, cuando menos los mejores cines. Y bueno, en este momento creo que no hay, quizás, no sé si alguno, probablemente no haya cines en el centro histórico. Ya vamos a, por fin, a traer un grupo de cines al centro histórico. Estamos trabajando en eso, en una nueva plaza, donde se pueda tener no solo servicios comerciales, sino también de entretenimiento. Estamos trabajando en 4 proyectos. En uno de ellos es un esfuerzo además muy interesante, porque siendo un inmueble del gobierno de la ciudad, puso $1 millón el World Monument Fund, que fue muy importante que hiciera una aportación. Pusimos otro $1 millón nosotros, y el gobierno puso la parte restante para restaurar el edificio que está junto a la Torre Latinoamericana, el RULE. Entonces, creo que ha sido, como decía, la cooperación de todos ha hecho viable que las cosas se hayan hecho en un proceso, yo diría, muy rápido, porque desde los primeros años empezó a notarse un cambio. A los primeros, no sé si 3 años, ya se había arreglado las calles, ya se tenía esa seguridad, ya estaban las cámaras, estaba el centro de mando, ya había gente trabajando, más gente trabajando en el centro, y creemos que, pues, aunque todavía hay mucho esfuerzo que hacer, y esto va a ser permanente, pues ha habido un cambio fundamental gracias al trabajo de todos en estos 10 años, principalmente el gobierno federal y el gobierno de la ciudad trabajando juntos, y la sociedad civil, incluyendo a inversionistas, vecinos, visitantes, etcétera. Todos han hecho mucho porque esto se haya logrado. Inclusive en algunas veces, ocasiones donde la afluencia de personas es muy numerosa porque es alguna fiesta o algún puente, es impresionante porque los basureros se retacan de basura y las calles estaban limpias. En otras ocasiones, en la Plaza San Francisco, por ejemplo, con una exhibición de esculturas, en un día la visitaron más de 16,000 personas. Entonces realmente las personas están buscando que se les ofrezcan también esos servicios, aunque, como decía Jacobo, vienen a conocer el centro, a visitar el centro, a traer a sus amigos, a traer a su familia, a traer a sus hijos a conocerlo y visitarlo. Sin duda también ha sido importante la fiesta de Día de Muertos, que además en esta universidad ha sido ejemplar, los altares que desarrollan tanto la dirección como los muchachos, precisamente en donde estamos aquí parados. Es fantástico cómo los altares que se han hecho en el Zócalo, sí, se han hecho grandes altares también, etcétera. Entonces tiene mucha vida, que era la idea, revitalizar, volverle a dar vida, que vuelva el corazón a latir, como se señalaba antes, que el centro vuelva a ser lo que fue hace muchos años, y que obviamente pues es también una reconversión de un centro degradado a un centro con mucho vigor, mucha energía y mucha vida.
Queda pendiente un gran problema, que señaló de pasada Jacobo, que afortunadamente ya se están viendo luces para ese problema, que desde el principio buscamos si había manera de resolverlo con la gente experta técnica, que además habían estudiado ampliamente el problema, que es el problema del agua y del hundimiento, que es el problema de la sobreexplotación, y que ha provocado el hundimiento de la ciudad y especialmente los problemas en el centro histórico, que han sido muy delicados. Y parece ser que ya se vislumbra esta posibilidad. Hay una sobreexplotación del acuífero de 20 metros cúbicos por segundo. Lo estuvimos estudiando desde, creo que en la primera junta empezamos hablando del problema del agua, para buscar cómo se atenuaba o se eliminaba. Hay formas para atenuarlo que desgraciadamente no se han implementado. Es un problema no solo del DF, sino federal, de los estados circunvecinos, etcétera. También afortunadamente hace muchos años el ingeniero Fernando Iriar, que ya falleció, que fue una de las gentes expertas en este sentido, que también fue una de las gentes a las que entrevistamos para consultarlo, sacó los pozos del centro, y eso evitó que el centro histórico siguiera hundiéndose a esa velocidad, y se lo llevó a Xochimilco, al periférico, por el sur, que es donde estamos viendo que hay hundimientos muy importantes, que afortunadamente ya no son en el centro y que en aquellos lugares habrá que resolverlos. Y la forma en la que se van a resolver es con una planta de tratamiento que se va a hacer en terciario, donde el agua de riego en Hidalgo va a ser ya tratada no solamente como agua gris, sino ya con un tratamiento avanzado, y es de esperarse que esa agua con la que se usa de riego, aparte del beneficio que da de regar no granos, sino también legumbres y otras cosas de mayor valor, se pueda devolver una buena parte al Distrito Federal. Eso con afortunadamente llueve 4 veces lo que se consume, entonces hay que buscar que más de esa agua se reinyecte, también fugas de la red, etcétera. O sea, está ya claro el problema, y yo creo que con esto será la segunda etapa y última en la que se resuelva todo lo de la infraestructura de la ciudad y del centro histórico. Entonces, como señalaba, quedan algunos problemas pendientes. Yo quiero solamente terminar agradeciendo a todos ustedes su presencia. Me da un gran gusto que esté aquí mi familia, mis amigos, muchos amigos que hacía algunos años que no veía, vecinos del centro, miembros del comité, del consejo. Muchas gracias, y que sepan que seguiremos trabajando para que esto que se ha logrado en estos 10 años continúe mejorando y que esté siendo cada vez más vivo nuestro centro histórico y más activo. Muchas gracias.